La historia se escribe con historias, historias de nombres que nadie olvida y sobre todo relatos comunes de gente cuya huella se ha diluido en el tiempo por la dejadez, por el olvido. Es momento de recuperar su huella y contar la historia de personas anónimas que con su vida y sus acciones contribuyeron a conquistar o consolidar derechos cívicos. Este es el espíritu de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que van a desgranar relatos de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Gentes del Común sigue sus pasos y les pone nombre, porque es tiempo de recordar y darles un sitio en la memoria. Hoy nuestro protagonista es Liborio Calleja, militante republicano de base y anticlerical comprometido. Mi padre disfrutaba contando historias familiares. Una de sus favoritas era sobre su padrino y abuelo, Liborio Calleja. El abuelo Liborio era un anticlerical convencido, que en algún momento de su vida juró que jamás entraría en una iglesia. Mi padre nació el 15 de marzo de 1927 y el bautizo fue poco después, en la parroquia de San Lorenzo, en el barrio madrileño de Lavapiés. Calleja aceptó ser el padrino, pero insistió en que no pisaría la parroquia. ¿Cómo resolvieron el problema? Pues al final Calleja se quedó en la puerta del templo y un tío de mi padre entró en su nombre. De este modo, Liborio Calleja apadrinó a mi padre por poderes. Este relato siempre me fascinó, y cuando hace unos años decidí investigar sobre la historia de mi familia, una de las primeras cosas que hice fue tratar de seguir la pista de Liborio Calleja. Quería comprobar cuánto había de cierto y cuánto de ficción en aquella historia sobre un anticlerical militante que apadrinó a un niño por poderes. Al final, pude reconstruir a grandes rasgos la trayectoria vital de don Liborio. Liborio Calleja Loizaga nació en Bilbao, en julio de 1850. Sabemos que estuvo legalmente casado con Gregoria Corrales y que tuvieron un hijo y una hija, pero que en algún momento se separaron. Llegó a Madrid en 1874 y se instaló en la calle Miguel Servet, en Lavapiés. Para entonces tenía ya otra compañera con la que tuvo una hija. Estuvieron juntos hasta 1895, cuando se mudó con Antonia Pérez Laguna, mi bisabuela paterna. Juntos tuvieron otros 2 hijos. Tanto trasiego de parejas e de hijos naturales puede parecer chocante, pero entre las clases populares de la época no lo era tanto. La cultura popular obrera, los hábitos familiares de los obreros, no tenían por qué responder a las rígidas normas de la moral burguesa. Esto escandalizaba a la buena sociedad, preocupada por la abundancia de consorcios ilícitos, ajenos a la gracia de Dios, como constató en 1877 la bienpensante Asociación para los Matrimonios de Pobres de Madrid. Y Liborio Calleja era un obrero manual, un guarnicionero que trabajaba el cuero y participaba en este modo de entender las relaciones familiares. De hecho, los hijos de sus diferentes matrimonios convivieron y se criaron juntos, formando una familia extensa. Un obrero manual que sabía leer y escribir, y por ello acabó sus días de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. Calleja no solo desafió a la buena sociedad con una vida familiar heterodoxa para el canon burgués, también fue un militante republicano de base, un hombre dispuesto a combatir a la monarquía, así como los modos de hacer política de la Restauración borbónica. Ya en 1881 militaba en una asociación de obreros democráticos, y en 1882 el Casino Republicano del Distrito Popular de la Inclusa, en Lavapiés, le eligió como vicepresidente. Durante cerca de 4 décadas mantuvo una actividad política constante en el barrio, dentro del partido que seguía al líder republicano Nicolás Salmerón. Como muchos correligionarios, luchó desde la base para unir a todas las formaciones republicanas, casi siempre divididas, y allí estaba cada vez que hubo una gran coalición, siempre desde el barrio. En 1902, por ejemplo,
Fue vicepresidente del Comité de la Unión Republicana del Distrito de Inclusa. En estas 4 décadas, los periódicos solo registraron una intervención suya en un acto público. Fue en 1894, cuando brindó con elocuencia por el nuevo sol que ha de alumbrarnos, un nuevo sol republicano. Es normal que el foco de la prensa apenas se fijara en un militante de base, casi anónimo, pero precisamente era en las bases donde se fraguaba la política democrática de los partidos republicanos. Como otros muchos correligionarios, Liborio Calleja también era anticlerical. Anticlerical de un anticlericalismo comprometido. ¿Qué significaba esto a finales del siglo XIX o principios del XX? En un tiempo en que la Constitución rezaba que la religión católica, apostólica, romana era la religión estatal y no se podía ejercer ninguna otra en público, ser anticlerical significaba defender la separación entre Iglesia y Estado, así como la libertad de cultos, o defender la libertad de no creer en ninguna religión. Y así quiso demostrarlo con su actitud vital. En 1916, al enviudar de su esposa legal, se casó con la mujer que le había acompañado desde 1895, Antonia Pérez Laguna. Contrajeron matrimonio por lo civil cuando esto era una gran anomalía, y el juez preguntaba con cierto tono inquisitorial a los contrayentes: ¿persistís en la resolución de celebrar matrimonio civil? Falleció en 1927, a los 76 años, 4 años antes de poder ver la proclamación de la República por la que tanto había luchado. También quiso que lo enterraran en el cementerio civil, y así fue. Al final, nunca llegué a saber si era cierta la historia según la cual Liborio Calleja apadrinó a mi padre por poderes. Si fue verdad que se quedó a la puerta de la iglesia con tal de no entrar en el templo. Pero, si non è vero, è ben trovato. Liborio Calleja, militante republicano de base y anticlerical comprometido. Esta es su peculiar historia y así nos lo han contado los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED sobre un texto del propio Martorell. Gentes del común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que rememora historias de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Desde esta serie, Gentes del Común, queremos seguir sus pasos y ponerles nombre, homenajearlas, porque es tiempo de recordar y ponerles un sitio en la memoria. En nuestro canal multimedia, canal.uned.es, se pueden consultar este y todos los espacios de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Gracias por vuestro interés.